Un ajuste por mínimos cuadrados no nos asegura que los puntos formen una recta. Así que, ojo, yo veo el ajuste por mínimos cuadrados como un soldado tonto pero obediente, que cumple las órdenes por bobas que sean. Es decir, yo puedo tener un conjunto de puntos que formen, yo que sé, una parábola, una exponencial, una recta, la curva que vosotros queráis. Le doy los datos al programa de ajuste y el programa de ajuste me dice pendiente, ordenar el origen, tal. Es decir, me va a dar un ajuste aunque los puntos se parezcan a una recta como un huevo en una castaña. Lo que significa que necesitamos una cantidad, un número, un criterio que nos diga pues, hasta qué punto el ajuste es bueno o es malo. Bien, esa cantidad se conoce con el nombre de coeficiente de correlación lineal. Depende de nuestros puntos experimentales, es decir, recordad que teníamos valores de x, valores de y, pues x1, y1, x2, x2, todos esos valores se combinan para definir una cantidad que está definida de tal forma que para empezar no tiene dimensiones, o sea, no tiene unidades, y que puede tomar valores entre -1 y +1. El signo no nos importa, de hecho el signo nos sirve para saber si la pendiente es positiva o negativa, pero nada más. Lo importante es el valor absoluto. O bien, a veces se usa una cantidad llamada R cuadrado, que para los ajustes lineales es simplemente el cuadrado de esa cantidad. En cualquiera de esos dos casos, lo importante es lo cerca que esté de 1. Cuando R, en valor absoluto, R pequeña, es igual a 1, cuando el coeficiente de correlación lineal vale 1, tenemos una recta perfecta, por definición. Todos los puntos que podamos sacar de una recta me van a dar coeficiente de correlación 1. A partir de ahí, si los puntos se van separando más o menos de una recta, esa R va a ir variando, va a ir cambiando. Para valores de R alto, 0,90 y pico, podemos tener garantía de que los puntos forman una recta y llegará un momento en el que para cierto límite, a cierto valor de R, por encima de tal, vale, por debajo de tal, no se considera ajuste significativo. El problema es cuánto vale ese límite, dónde está ese tope. Yo durante muchos años, como alumno y luego como profesor, pues he aceptado reglas sencillas, tipo, pues si R es mayor que 0,95 vale, si es menor de 0,85 no es aceptable, cosas así. Incluso ahora, si cogéis un manual de práctica laboratorio, no digo todos, pero bueno, gran parte de los manuales de práctica laboratorio viene ese tipo de normas sencillas. ¿Por qué? Porque son fáciles de usar, no hay que justificarlas, pero no es tan sencillo. Yo me puse a pensar en la cuestión hace relativamente poco y he visto bueno, que hay bastante tela de cortar. La idea es la siguiente, cuando nosotros tenemos un valor de R concreto, digamos alto, bueno, puede ser porque realmente hay una correlación entre las variables x, es decir, que lo que hace una lo hace la otra, si esta aumenta un 20%, esta aumenta un 20%, es decir, que va un poquito a la limón, la x o la y, pero también puede ser por azar. Tenemos un conjunto de puntos más o menos esturreados y por azar puede que este formen no una recta perfecta, pero tiendan a formarla. Eso significa que necesitamos alguna forma de averiguar si un valor de R es bueno o malo, es decir, si es aceptable o no. ¿Y cómo hacemos eso? Pues viendo cuál es la probabilidad, para un valor de R concreto, de que realmente tengamos un ajuste, es decir, que hay una correlación entre X y Y. Problema, la respuesta depende del número de medidas que hemos hecho y el cálculo es complicado. Para los que sepáis un poquito del asunto, que queráis aprender, esto está basado en la distribución T de student y para los que no, pues no os preocupéis, simplemente que sepáis que los estadísticos lo tienen bastante bien controlado, han hecho sus deberes y nos dicen cuánto tienen que valer las cosas. Lo que voy a hacer es daros algunos valores. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a coger diversos números de puntos, o sea, cuántos puntos tenemos en una recta, o en una recta, una presunta recta, y vamos a ver cuál tiene que valer como mínimo, cuánto tiene que valer R como mínimo, para que la probabilidad de que haya correlación entre X y Y sea una determinada. Vamos a poner un número, 95%. ¿Vale? Podemos hacerlo mejor, pero bueno, empezamos con 95%. Bueno, para n igual a 2 no vale la pena hablar, porque n igual a 2 significa que dos puntos pues van a formar siempre una recta perfecta. Ahí no hay que meterse para nada. Pero pongamos 4 puntos. ¿Cuál es el valor mínimo aceptable? Según la tabla de distribución y para una correlación fiable al 95%, bla, bla, bla. Pues 0,95. A partir de ahí, bueno, la cosa va empeorando. Pero ¿qué pasa si tenemos, en vez de cuadros, tenemos 5 medidas? Pues esta cantidad de repente baja a 0,86.
Fijaos, lo que consideramos aceptable, ¿cómo varía? Sin más que tener, en vez de 4 puntos, 5 puntos. Y si tenemos 6 puntos, ¿cómo va esto? Pues sigue bajando, 0,73. No voy a poner muchos datos, pero bueno, para 10 esto sería 0,55. Para 20 puntos, pues tendríamos 0,38. Y si tuviéramos una curva con 30 puntos, basta con una correlación, con un R de 0,31 para tener seguro al 95% que hay correlación entre las variables X y Y. Podemos aumentar esto, podemos exigir más, decir, no, 95% no es suficiente. Tú asegúrame al 99% que realmente hay una correlación entre X y Y. Bueno, pues podemos poner 99%. Ya no veo más. Vale. 99%. Bien, en este caso, a ver, como estamos exigiendo más, vamos a tener que decir, no, coeficiente de correlación me lo subo. En este caso no basta con un 0,95, sino que con 0,99 ya estamos satisfechos. Voy a poner los demás datos para que podáis comparar. 0,96, 0,92, 0,76, 0,60, perdón, 64, aquí me equivoco, 76, 64 exactamente. No. Lo siento, es que tengo aquí un dato de mes. 0,56 y 0,46. Es decir, para 30 datos, si queremos exigir que la probabilidad de que las variables estén correlacionadas linealmente sea del 99%, nos basta con un R 0,46, lo cual siempre parece bastante bajo. Y si en vez de R dan R cuadrado, pues una cantidad pequeña al cuadrado parece más pequeña todavía. Con lo cual muchas veces se ponen gráficas, con R muy bajos que dicen, es una birria, esto no forma una recta. Bueno, estadísticamente sí puede. De manera que, eso es decir, 0,85 es inaceptable. Depende. Para 4 puntos es inaceptable. Para 5 puntos, empieza, qué bueno. Para 20, wow, buenísimo. Yo estoy aquí y lo firmo enseguida. Por ejemplo, durante la crisis del coronavirus, cuando empezó el confinamiento, la Agencia Estatal de Meteorología y el Instituto de Salud Carlos III mostraron correlaciones de 2 días distintos entre la incidencia de casos por comunidad, por 1000 habitantes, etcétera, y la temperatura, para ver si la temperatura es un factor relevante a la hora de que haya más casos o de menos casos. Bueno, mostraban 2 gráficas para 2 días y tenían valores de R de 0,72, 0,79. De hecho pusieron R cuadrado, que era más pequeño todavía. O sea, 0,72 al cuadrado, pues un 0,5 y poco más. Mucha gente puso los gritos de cielo. Yo cuando lo vi digo, ¿cómo es posible que con un R cuadrado tan bajo digan que esto va bien? O sea, son la M y el Carlos III, se supone que tienen un nivel. Bueno, pues resulta que como había 17 puntos en la gráfica, para 17 comunidades, la cosa no era tan mala. Fijaos que 17 no, pero para 20, un 0,56 de coeficiente de correlación ya iba bien. De hecho, la probabilidad de correlación en esos casos era del 99,90 y pico %. Con lo cual, con los números en la mano, hicieron bien las cosas. Bien, la R cuadrado o R se usa mucho para ajustes lineales. Para otros modelos de ajuste que no sean lineales, se puede definir una cantidad análoga que se llama chi cuadrado. Y que bueno, no lo voy a explicar aquí porque ya habría que meterse en más profundidad de las que quiero, pero bueno, es similar a R en el sentido de que nos dice cuánto consideramos que la cosa va bien, cuando consideramos que la cosa va mal, con valores numéricos concretos, y la ventaja que tiene es que la podemos usar con cualquier modelo teórico que le queramos aplicar a los datos, no solamente con ajustes lineales. Bueno, aún así, yo os pido que no hagáis correlaciones a lo loco. No empezáis a hacer coeficiente de correlación, R cuadrado, chi cuadrado, porque son solo herramientas y hay que pensar mucho lo que esas herramientas nos están diciendo. En primer lugar, como no me canso de decir, no solo yo, sino cualquiera que haga algo de estadística, correlación no implica causalidad. Muy importante.
puede que A cause B, o que B cause A, o que ninguna de las dos cause la otra, y que se deba a una tercera causa exterior. Por ejemplo, hace poco leí una correlación, bueno, no hicieron correlación, pero alguien dijo, o no, si esto es cierto, fijaos, la gente que come mucho arroz tiende a tener el pelo negro. Bueno, si lo comprobáis, ¿dónde se come más arroz? En el sudeste de Asia. ¿Dónde hay más gente con el pelo negro? En el sudeste de Asia. Si hacemos una correlación será cierta, pero no es que el arroz cause el pelo negro ni al revés. Tengo una correlación por aquí, una de las más divertidas que he visto, que es una correlación entre el número de piratas que ha habido a lo largo del tiempo y la temperatura media de los océanos. La tengo aquí, así aprovecho para hacer un poquito de publicidad subliminal. No se nota, ¿verdad? No os digo que está en Amazon, que está estupendo y bueno. Pero mira, esta probablemente la habréis visto, es posible en algún sitio en internet. Fijaos. Aquí tenemos el número de piratas y aquí tenemos la temperatura media. Pues parece que hay una correlación. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Los piratas se extinguen por el cambio climático? ¿O al contrario, son los piratas los que regulan el clima y ahora que hay menos piratas, la temperatura aumenta? Puede haber correlación, pero no hay causalidad. No causa una cosa la otra, ni la otra la una. Así que mucho cuidado con ese tipo de ejemplos. En general, la estadística nos ayuda a obtener información, pero es solo una herramienta. No podemos confiar ciegamente en ella. Sería como confiar ciegamente en el GPS. ¿No? Si vosotros lo hacéis, vais a acabar lo más normal en el fondo de un lago, porque algún día habrá algún problema y el GPS os meterá donde no debéis meteros. De manera que es una herramienta muy poderosa, pero al final somos nosotros los que decidimos, las personas. Hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y lo que no hacemos, porque, bueno, dependiendo de lo que nos diga la estadística, podemos sacar conclusiones, pero no podemos saltar a ellas. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner las siguientes parejas de datos. 1, 1, 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25. Bien, podéis ver fácilmente que esto es una parábola. La parábola y igual a x cuadrado. Es fácil de ver. La podéis graficar y sale la parábola estupenda. Sin embargo, si metéis esos datos en un programa de ajuste por mínimos cuadrados, podéis comprobar que el coeficiente de correlación es 0,97. Para 5 datos, bien, la probabilidad de que haya correlación lineal entre x e y es de más del 99%. Pero es una parábola, no una recta. La probabilidad puede ser estupenda, la cosa puede ser estupenda, pero que realmente sea un ajuste lineal, pues en este caso no lo es. Tenéis que tener cuidado con el viejo adagio, creo que fue Mark Twain el que decía que hay mentiras, hay malditas mentiras y hay estadísticas. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo, así que bueno, usad las estadísticas con cuidado. No significa que tengáis miedo, no le tengáis miedo. La estadística es una herramienta tremendamente poderosa, pero hay que tener cuidado con lo que nos dice. Que a fin de cuentas la herramienta será muy buena, pero que la manejamos somos nosotros. Y eso de que las malditas mentiras y las estadísticas, pues bueno, no creo que Mark Twain se riera de las estadísticas así en general, sino que simplemente nos está recordando que hay casos en los que se puede engañar con las estadísticas. Y yo acabo de engañar hace un momento. ¿Acordáis de la gráfica esta de la temperatura y de los piratas? ¿La podéis encontrar en internet? Pues resulta que está mal hecha. La gráfica correcta es esta. O sea, que ni los piratas aumentan la temperatura, ni la temperatura va con los piratas, ni nada. Es una maldita mentira en forma de estadística. Así que gracias por haberme atendido, espero que os haya resultado útil este tema. Y una vez más, la estadística es una gran herramienta, pero vale para lo que vale. Al final, esto es lo que cuenta.